noticia urgente está en desarrollo. Descubrió lo que parece ser un atentado terrorista contra el Palacio de Justicia. Con explosivos encontraron una maqueta y los planos en donde operan los máximos tribunales que están ahí frente a la Plaza de Bolívar. Noticia urgente, Ricardo Ospina. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, tiene que ver con una historia que empezó desde hace varias semanas. Varios informantes de la Policía Nacional se han acercado con información sobre la posibilidad de que se estuvieran planeando una serie de atentados en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y de otras instalaciones en la capital del país. Información de fuente humana que siempre debe ser plenamente verificada antes de tener cualquier tipo de desarrollo judicial por parte de las autoridades, aunque en cualquier caso siempre hay una tarea preventiva. Esta historia, la historia reciente, tiene como origen el martes pasado, el martes de esta semana, hace 3 días. Luego de información que entrega una de estas personas a la Policía Nacional, en la que se especifican las ubicaciones de 2 locales, de una bodega y de una casa en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La persona que es informante señala que allí estarían ubicados explosivos con los cuales se estaría preparando un atentado para ser cometido presuntamente en la capital del país. Lo que encontró, Néstor y oyentes, la policía, y que luego quedó en manos de un fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, es lo siguiente, en el marco de esos 2 allanamientos. Uno de ellos en el barrio Mochuelo se logra el hallazgo de 68 cartuchos de 5.56, de calibre 5.56, 16 paquetes de explosivo pólvora negra, aluminio y nitrato de potasio R1 de forma preliminar. Es el primer hallazgo a la espera de la verificación por parte de los expertos antiexplosivos. Un chaleco arnés de uso exclusivo de las fuerzas militares, 2 proveedores calibre 5.56. Y aquí hay un elemento que llama poderosamente la atención, y es que en ese mismo sitio, que es una bodega, Néstor, fue hallada una maqueta. Una maqueta de un edificio, una maqueta que para algunos es una maqueta genérica, pero para otros, entre ellos uno de los participantes del operativo de allanamiento, se asimilaría a las instalaciones del Palacio de Justicia ubicado en el centro de Bogotá. Y así lo reportó, aunque luego se han hecho verificaciones posteriores y no necesariamente tendría que ser una maqueta que corresponda exactamente al Palacio de Justicia ubicado en pleno corazón de Bogotá. La historia tiene varios giros muy importantes, Néstor, porque esa bodega había sido arrendada hace muy pocos días, el jueves 8 de agosto, por 2 mujeres que habían dejado unas fotocopias de una cédula, habían dejado 200.000 pesos de arriendo y se habían comprometido a pagar el resto esta semana. Eso nunca ocurrió porque nadie más se volvió a acercar a esa bodega, y mucho menos después del allanamiento por parte de la policía. Y luego se hace otro allanamiento, Néstor, en el barrio del Cortijo, en Ciudad Bolívar. Allí son encontradas 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, uno de ellos menor de edad. Sin embargo, sí hay una situación allí, y es que se produce la captura, pero por tráfico de estupefacientes, de una de las mujeres que estaba en ese sitio. Justamente eso lo que lleva a las autoridades es a determinar, seguramente ya quedó en libertad, para saber si eventualmente tenía algún tipo de conocimiento del hallazgo de estos explosivos en la primera casa, en la bodega ubicada en el barrio El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta información, Néstor, fue compartida al más alto nivel. Fue compartida tanto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, como al director de la policía, el general William René Salamanca, y también, por supuesto, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. ¿Qué se sabe, Néstor? Pues que esto está en proceso de verificación, esto está en proceso de análisis para determinar si efectivamente este presunto atentado iba a ser cometido contra el Palacio de Justicia o contra otro edificio ubicado en la ciudad de Bogotá. Y de manera preventiva, la policía ordenó de manera inmediata el refuerzo de la seguridad en el perímetro del Palacio de Justicia ubicado en pleno corazón de la capital del país. Como le digo, Néstor, esta es una información en desarrollo, hay verificación de las autoridades para saber si efectivamente la maqueta correspondía o no al Palacio de Justicia. Ahora, Ricardo, en cualquier caso hubo explosivos que se hallaron en ese sitio. Lo que pasa es que si fuentes humanas, como la llaman ustedes, los expertos en estos temas,
y la maqueta apuntan hacia el Palacio de Justicia. No hay muchos edificios en Colombia que se parezcan al Palacio de Justicia, ¿no? No es que Claro. que puede ser el Palacio de Justicia o que no puede ser. Es el Palacio de Justicia. Y si es maqueta, más planos y fuentes humanas, todo parece indicar que las armas iban dirigidas al Palacio de Qué Justicia. información tan preocupante, Néstor, Gravísimo. porque además es inevitable pues retrotraerse a, No, ya, yo sé para dónde a la va, toma pues del claro, Palacio de Palacio de Justicia, Justicia, por supuesto. Claro. Pero además porque es un poco inexplicable en el contexto que alguien quiera ponerle una bomba al Palacio de Justicia. Bueno, en el Palacio de Justicia no solamente Palacio opera de la Justicia, Corte Suprema de Justicia, sino que está la Corte Constitucional, está el Consejo de Estado, y hay oficinas y el Consejo de un Superior sector de la Judicatura. de un pedazo del Consejo de la Judicatura, es cierto. Pero efectivamente, hablar de un atentado a la máxima edificación de la justicia, donde están los grandes tribunales, Felipe, de inmediato es retrotraernos, es devolvernos casi 40 años. Pero también, Néstor, es demostrar cómo ha progresado el país, su inteligencia y su capacidad en estos 40 años. Es que si usted lo piensa, hoy no estamos hablando de una toma, estamos hablando es justamente que muy oportunamente, de manera anticipada, con apoyo, con inteligencia de la fuerza pública, se encuentran estos mapas seguramente esa es una manera en de una situación verlo. preliminar. Es una manera de verlo. Abortaron un plan terrorista contra el Palacio de Justicia. La otra manera de verlo es 40 años después iban a pegarle otro atentado al Palacio de Justicia. El del M-19, Felipe, fue en 1985, noviembre, 6 de noviembre fue Armero. Primero Palacio 5 y 6 de Justicia. noviembre y Armero fue el 13 de noviembre. Exactamente, del 85. primero Palacio de Justicia y 8 días después Armero. Pero tampoco es tan Pero también en esa Néstor. época, Néstor, ya se conocía que podía haber un acto criminal en contra de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue porque parte ya del lo habían reclamo. advertido en ese momento los magistrados, ya lo sabían, el usted se doctor acuerda Carlos la Medellín, teoría- el doctor Manuel Gaona, la teoría- y les quitaron la seguridad. ¿Se acuerda la teoría, Felipe, de la ratonera? La ratonera es que eso fue una trampa, los dejaron entrar y después vino la retoma del Palacio de Justicia. Pero no es tan muy inexplicable, Néstor. preocupante No es esta tan, información. no es tan inexplicable que pase. Es que Colombia está en una situación en este momento, el gobierno tiene rotas prácticamente las conversaciones con el ELN, está en guerra con Iván Mordisco, está en guerra con el Clan del Golfo. A mí no me parece inexplicable que eso esté allí. O sea, esto puede estar bailando en medio de todo esto. pero o esto- no era, perdóneme, Aurelio. Néstor, una pequeña cosa, o no era en el proceso de buscar paz que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. ¿Se acuerda que decía, esta era una forma de forzar la paz? Bueno, traigamos la historia nuevamente. ¿Será que aquí hay alguien pensando que esa puede ser otra forma de buscar la paz? Porque eso fue lo que se lo voy a justificó, poner según los de comandantes otra del M-19, de que había que tomar el Palacio de Justicia para presionar la paz. Mire todo lo que nos hemos devuelto, Felipe. 40 años después, cuando uno pensaba que esa posibilidad de atentar contra el Palacio de Justicia ya no existía, esa vez fue M-19 y dice la leyenda, financiados por Pablo Escobar. Hoy los mismos grupos financiados por el mismo narcotráfico. La noticia es terriblemente grave. Afortunadamente, el plan terrorista lo desbarataron a tiempo. Usted puede decir bien por la Néstor, policía que lo desbarató a tiempo, mal por la situación del país, que estamos otra vez Néstor, hablando de atentados. hay un dato adicional, Néstor, que no es menor. La policía y la fiscalía indagan si tiene algún tipo de vinculación con este hecho, pero el informante fue asesinado esta semana en el norte de Bogotá. Entonces, pues usted empieza a atar cabos y muestra lo grave que significa. Allanamiento se hace en Mochuelo, este es un sector de Ciudad Bolívar, sí, señor, bien al sur de Bogotá. Néstor. Se complementa después en el Cortijo, un poquito más hacia Bogotá. Hay capturados y hay fuentes humanas. Y un que ambiente están dando... turbio, Néstor, porque esto coincide con el plan que denunció el propio presidente Petro de asesinarlo, un plan de la disidencia que niega la disidencia y en el que también parecería estar involucrado el Clan del Golfo. Néstor, y recordemos que un allanamiento se da en el marco de una investigación criminal y debe mediar la orden de un juez de control de garantías. Así que esto no es como haber detenido un camión aleatoriamente, haber encontrado unos mapas del Palacio de Justicia y unos explosivos, sino que tiene que haber una investigación previa por unos hechos que seguramente se conocen de información de inteligencia de un posible atentado. Entonces hay muchas preguntas por responder sin violar, digamos, la reserva que puede tener una investigación criminal
Creo que el ministro de Defensa debería salir a aclarar cuál es el marco de la investigación bajo el cual se dio este allanamiento y cuáles son los grupos involucrados para saber. Esto se da en el marco de una investigación criminal previa, no fue aleatoriamente que se encontraron un camión con explosivos. Daniel, le pregunto a un magistrado en la Corte Suprema de Justicia, Felipe me pide que no dé su nombre, y este magistrado me confirma que ya recibieron la alerta entregada de manos, de boca del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el doctor Chaverra ya les informó a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen, entre otras cosas, y la alerta es particularmente en la Corte Suprema, no en la Constitucional, no en el Consejo de Estado, sino en la Suprema, tienen entre sus tareas de estas próximas horas elegir al candidato a la Procuraduría. Sí, la alerta fue ayer en sala plena, donde el magistrado Chaverra les hace saber la información que tiene del supuesto plan para atención contra la Corte. Ahí en el Palacio de Justicia están las otras cortes, ¿no? Digamos, el atentado al Palacio de Justicia afectaría, esperemos que no ocurra, y por supuesto, por fortuna las autoridades logran anticiparse a cualquier eventual plan, si llegara a ser ese el objetivo, pero si llegaran a impactarlo, impactan a toda la justicia. Claro, queda la Corte Constitucional, queda el Consejo de Estado, queda el Consejo de Disciplina Judicial. Toque madera, porque no solo se lo voy a ampliar un poquito. Ese Palacio de Justicia está en el costado norte de la Plaza de Bolívar, Felipe, ¿cierto? Sí. Al lado derecho, si usted se para frente al Palacio de Justicia, al lado derecho, a 10 metros, es la Alcaldía de Bogotá. Al frente del Palacio de Justicia es el Congreso del Capitolio Nacional, el Congreso de Colombia. Claro. A mano izquierda está la Catedral Primada de Bogotá. Y más al fondo, deben ser 150, 200 metros, está la Presidencia de la República. Así que no le van a dar... Más al fondo en un solo eje, Néstor. No tiene porque usted se para... Héctor, solamente una referencia geográfica, no solamente de darle a la justicia, sino de dar un mensaje dándole al corazón de la institucionalidad en Colombia. Claro, es que es el centro de poder, como eran las plazas fundacionales españolas. Tiene todo eso que usted expresa, el poder legislativo, el poder judicial, el poder eclesiástico, y la Plaza de Bolívar de Bogotá tiene una particularidad, Néstor. Usted se para en la puerta del Palacio de Justicia y usted ve el Palacio de Nariño, el Palacio del Presidente, pasando por el Legislativo, porque forma arquitectónicamente una unidad, una línea que va desde la Casa de Nariño hasta el Palacio de Justicia. Es el corazón del poder, pero en las especulaciones de las eventuales causas, pues sí, la de Aurelio, que no la había pensado, me parece pues que uno podría llegar a pensar que si alguien de las guerrillas está en la misma locura que estaban los del M-19 hace 40 años, que creían que ese era un camino de llegar a la paz, pues puede que sí, pero en ese momento había un tema que era el narcotráfico. Recuerde usted, como usted ya lo dijo, Néstor, siempre se ha dicho, y yo creo que hay pruebas contundentes para afirmarlo, que el Palacio de Justicia, la toma del Palacio estuvo financiada por el narcotráfico, y la toma se dirigió hacia los despachos judiciales en donde se estudiaban los temas de extradición. En ese momento estábamos en que una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos, pero ahora francamente me cuesta un poco de trabajo encontrar alguna causa. Usted mencionó la elección de la Procuraduría, pero francamente no encuentro. Pero Héctor, la última vez, yo no me voy a meter en causas, pero la última vez que los magistrados sintieron amenazada su seguridad fue a principios de febrero de este año, cuando se dieron unas protestas para presionar la elección de la fiscal. Recordemos que entonces el presidente de la Corte, el doctor Gerson Chaverra, dijo que la democracia estaba en vilo y que además sentían amenazada su seguridad como magistrados. Esa hipótesis también es perfectamente válida. Pero entonces fue la última vez. Yo simplemente estoy registrando algo que pasó a principios de febrero de este año. Pero esos eran unos petristas encenecidos. No, unos activistas. Claro, no, esto es una cosa distinta. Esto es terrorismo. Esto es diferente, por supuesto, Néstor. Pero yo espero que sea diferente. Por un lado, Néstor, obviamente los grupos terroristas lo que pretenden es causar el mayor daño posible, muchas veces sin ninguna intencionalidad particular. Es decir, cometer un atentado contra el Palacio de Justicia no necesariamente está ligado con una decisión que ellos estén tomando o con una posición frente a ellos. Digo, no necesariamente. Y por otro lado, estos no son temas que en muchas oportunidades los grupos terroristas definan en el corto plazo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el atentado contra la Escuela General Santander
de 2019 había sido encontrado en una memoria USB del ELN en el 2016. Alias Pablito había dado la orden en el 2016. 3 años después, Néstor, 3 años después cumplieron la orden. Es decir, esto puede que no sea de inmediato ni de corto plazo. Esta puede ser una orden que ha sido impartida desde hace bastante tiempo. Y en este momento, atención, anuncian desde el Palacio de Justicia reunión con representantes, autoridades de la Policía Nacional para reforzar la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pero especialmente alrededor de los magistrados. Esta noticia cae literalmente como una